Muy buenos días, bienvenidos a Mesa Revuelta. Les saluda a su amigo Homero Bojorquez. Recuerde que este programa se repite por esta misma estación a las 5 de la tarde y nos puede ver en vivo y también cuando quiera verlo en la plataforma Facebook Live a través de NCS Campeche. Voy a presentar a quienes ya se encuentran con nosotros para discutir y debatir los temas de este día. Nelly Márquez Zapata, muy buenos días. Bienvenida. Muy buenos días, un saludo a todos. Ricardo Medina Farfán, muy buenos días. Bienvenido. Hola, muy buenos días, Homero, y muy buenos días a todos los radioescuchas campechanos que nos hacen el favor de escuchar. José Segovia Cruz, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Homero, buenos días a todos los que nos escuchan aquí en esta gran ciudad de Campeche y en todo el estado. Vamos a comenzar con los temas que ya tenemos en la agenda. La carretera Escárcega-Villahermosa fue otra vez escenario de un hecho trágico. El choque en territorio campechano de un tráiler contra un camión proveniente de Cancún y con destino a Tabasco, con más de 40 personas a bordo, dejó solamente a 9 sobrevivientes y otros dicen que 11 la madrugada del sábado. Se trata del peor suceso de este tipo ocurrido en el estado. Presuntamente el tráiler invadió el carril y colisionó de frente con el autobús de pasajeros. Sin embargo, las investigaciones aún están iniciando por parte de la Fiscalía General del Estado, que deberá identificar a las víctimas a través de su ADN, ya que quedaron irreconocibles. El mismo sábado, la secretaria de Gobierno, Elisa Hernández Romero, recibió a los familiares de las víctimas en Escárcega, junto con el secretario del Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador. Ambos gobiernos se comprometieron a darles todas las facilidades para un proceso que se llevará más de 3 meses. En las redes sociales, decenas de ciudadanos de esa región se han expresado para reiterar la petición que viene desde hace muchos años para que esta carretera, que actualmente es solo de 2 carriles, sea ampliada a 4, como en su momento se hizo con la vía Campeche-Mérida, y así disminuir la cantidad de accidentes, además de acelerar los trabajos de reparación de los tramos más dañados. Bueno, y creo que la última carretera que se construyó en Campeche fue la Campeche-Mérida, ¿no? En el sexenio de Felipe Calderón. ¿A qué horas fue el accidente? En la madrugada. Unos dicen 1:45, otras 2. Pues nos damos la bienvenida. Buen día. Antonio Gómez Saucedo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Dirigente estatal del Partido del Trabajo. Ya está aquí con nosotros, después de mucho tiempo de no verlo. Nos da gusto que te reincorpores a la mesa. Nos tenía abandonados. Nos tenías abandonados. Puro chambear. Deja de trabajar, mano. Cuando nos hubieras venido a dar el abrazo de Año Nuevo. De Año Nuevo. Nos tienes olvidados, mano. No, nos tienes olvidados. Dijiste, voy a abandonar a la mesa revuelta. No. Ya está con nosotros. No da mucho gusto que esté Antonio Gómez con nosotros. Gracias. Nel, te escuchamos porque, pues la verdad, decía yo que la última carretera creo que se construyó en Campeche fue la Campeche-Mérida en el sexenio de Felipe Calderón. Y tenemos de 2 carriles, pues, ¿qué les digo, no? Puerto Real, desde Frontera Champotón, Cárdenas Escárcega, Escárcega Calakmul, y la única de 4 carriles es esta de este lado. Sí, ¿sabes qué? Por muchos años nosotros comentamos, ¿no? Que es muy triste ver que la comunicación en general de Campeche es bastante mala, atrasada. Somos prácticamente la entrada a lo que es la península. Sí, a la península. Y pues es un cuello ahí de botella horrible. A partir de la carretera Campeche-Mérida, bueno, mejoró, pero lo que es interno de nosotros, que es la entrada, pues no tenemos carreteras más que de 2 carriles, cuando ya ni de 4, o sea, deberían de ser hasta de más, ¿no? Hasta Mérida, la Campeche-Mérida ya está bastante ocupada. Otro punto que yo veo que he estado nuevamente en las carreteras, los trailers. Es impresionante cómo invaden los carriles y la velocidad a la que van, y no les importa a quién arrasen. Yo no entiendo si ellos no piensan en su vida o qué es lo que va a pasar. Pero aquí también lo grave es que no hay autoridad carretera
que esté vigilando todas las barbaridades que hacen los traileros. Yo he visto en algunos países que lo que hacen, aparte de que tienen no carreteras de 4 carriles, sino de 6 u 8 inclusive, es que a partir de que anochece, todos los trailers se paran hasta que vuelve a salir el sol. De hecho, como diputada federal, en algún momento planteé y presenté una iniciativa donde hacía yo esta propuesta, porque la gran mayoría de los accidentes donde están involucrados los trailers, pues es ya oscuro, ¿no? Entonces, yo creo que son 2 factores importantes que están pasando y que van a seguir pasando, quizás 3. Uno, que las carreteras están en pésimas condiciones, pero es cierto, ya se están reparando. Eso sí, ya lo observé igual. Y no es nada más bacheando, se están haciendo... sí es como... Reencarpetando, exactamente. Están reencarpetando. 2, creo que los trailers no deben de circular de noche, tienen que pararse a fuerzas. Y el otro, pues hay que ampliar, hay que mover como campechanos y las autoridades que tenemos que hacer un frente común para que logremos los recursos la aprobación de recursos para que se amplíen las carreteras. Si no, cada día vamos a tener muchísimos más accidentes. Bueno, y por supuesto, la autoridad encargada de cuidar las carreteras y de que se cumpla todos los reglamentos y la velocidad en la que deben de ir, pues esté pendiente, porque creo que uno de los factores muy importantes por el que está pasando esto es porque los traileros no están respetando ni el carril que van, ni como deben de rebasar, y obviamente ni la velocidad. Y ni la vigilancia, que es muy importante. No lo vemos. Sí, la acá. Vigilancia es importante. Cuando se aprobó en el sexenio, ¿de quién se aprobó en el sexenio? Creo que Jorge Carlos aprobó la nueva ley de transporte, ¿no? De transporte. Ahora esto es federal, ¿eh? Sí, esto pero, es 100% pero me federal. refiero que ni acá, porque se aprobó la ley de transporte y vialidad, y recuerdo que en ese entonces una de las cuestiones que se impuso ahí fuera que, por ejemplo, los volquetes, que los vemos circulando en la ciudad y en el periférico, debieran traer cubierta por la cuestión. Y ahí los ves que andan tirando todos los escombros, el zascape y todo lo que llevan. Y las piedritas y todo. Y las piedritas, y no hay nadie que les diga nada, ¿no? Y ahorita pues debemos aprovechar este tiempo. Tenemos 14 diputados federales y senadores para que hagan ese frente común del que hablan él, pues para exigir que a Campeche le vaya mejor en este tipo de vialidad. Pero no sé cómo ves tú, Pepe Segovia, tú tienes la mejor opinión. No, a lo mejor no la mejor opinión, pero un No, punto particular de que yo las cosas. Mira, Homero, lamentablemente el tema carretero en esa zona donde fue el accidente, quienes han tenido la oportunidad de agarrar esa carretera es muy angosto. Nelly acaba de decir algo muy importante. La verdad es que hay mucha imprudencia de los traileros. Sí la hay. Digo, muchos accidentes han sido parte de ello. Por la imprudencia de invadir el carril contrario. Exactamente. Entonces, yo creo que es una suma de todo. Una suma de todo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto las carreteras están siendo atendidas en este momento, por muchos años estuvieron desatendidas, ¿sí? Eso también ha ocasionado ciertos accidentes y riesgo a los pobladores que están cercanos a las carreteras federales. Segundo, la imprudencia de los traileros. Tercero, las horas. Yo entiendo el tema de transportar para llegar pronto al destino por un tema de mercadeo, pero finalmente hay mucho transportista que no viaja en sus 5 sentidos. Digo, eso todo el mundo creemos saberlo, ¿no? No viaja en sus 5 sentidos, y eso también no tiene una realidad, tiene una realidad alterna a la que están haciendo los como dice, como si fuera una película, tiene una realidad alterna a la que están tratando de llevar la gente que va en sus 5 sentidos manejando con familia, con niños, con estudiantes, con otras personas que están haciendo mercadeo en comunidades cercanas. Entonces sí se convierte en un problema real. Lo que pasó es muy lamentable. O sea, eso no se puede dejar de sentir porque eres padre, eres hijo, y finalmente en algún momento dejas a un familiar en un camión para que se transporte a otra ciudad, a otro estado, y lo que menos esperas
es que pase una situación como la que se vio este fin de semana. Bueno, yo que veo, lo digo con toda honestidad, yo creo que el gobierno del Estado puso atención oportuna en este tema para ver cómo se puede ayudar a esas personas que fallecieron, que perdieron la vida, a los familiares que están buscando respuesta, ahora que tienes que sacar un estudio de ADN, porque no hay muchas cosas que ver visualmente, sino que tiene que llegar a esos resultados científicos. Pues sin duda es muy lamentable, pero hay algo que nosotros podemos hacer como comunidad, como ciudad, como ciudadanos. Primero, siempre andar con prudencia, siempre a manejar a la defensiva. Ya en la misma ciudad lo hacemos, manejar a la defensiva, porque siempre, mayormente el accidente se da por imprudencia del otro, no necesariamente por uno. Entonces hay que manejar a la defensiva. Y en carreteras es muy difícil en altas horas de la noche manejar a la defensiva, porque hasta los choferes que pueden estar bien, hay cansancio de por medio, pero siempre lleva una responsabilidad de cargar vidas en el autobús o en el automóvil en el que esté viajando. Creo que el gobierno federal, ya sabemos las problemáticas que hay, pero finalmente se están atendiendo las carreteras. Sin duda lo que hay que hacer en este momento es hacer una invitación a aquellas empresas que contratan a los traileros, a esos transportistas, que hagan unas revisiones. A muchos no nos gusta, porque lo tengo que decir, igual a mí de repente no me gusta que haya revisiones en ciertos lugares, retenes, pero cuando hay un crecimiento de accidentes de esta naturaleza, pues en algún momento tiene que haber retenes, ¿sí? Entonces hay que hacer retenes para revisar al transportista que esté ecuánimamente para estar manejando un transporte de estas dimensiones, para tratar de evitar ese tipo de accidentes. Porque bien, se acaba de comentar, antes había mucho lugar, sigue habiendo, pero en menor medida, porque sigue habiendo, para aparcaderos para que los traileros. Porque sí lo hay. Pero antes era más, Pero más eso es un visible. peligro lo que sucede en Coven. Están parados sobre la carretera. Porque Tienen que meterse. porque además eso te genera otro tipo de actividades ya alrededor hubo un de eso. accidente por eso ahí. Entonces, pero sí hace falta. Yo creo que hace falta más prudencia de los conductores, de todos los que estamos manejando en carreteras, sobre todo porque tenemos vidas con nosotros cuando vamos acompañados y podemos afectar vidas de otros que están enfrente en el transporte. Bueno, yo creo que el gobierno del Estado está haciendo lo que tiene que hacer, bien. Los transportistas tienen que hacer de su parte, los empresarios que contratan a los transportistas tienen que hacer de su parte, y las autoridades federales sin duda también tienen que hacer lo propio. Bueno, vamos a un corte porque también pues hay que decir que sí, pues tiene que hacer regular y hacer que se cumplan las normas las autoridades federales, porque no puede ser posible que hasta ahorita no tengamos el número exacto de víctimas, ¿no? En una tragedia que yo no recuerdo que haya ocurrido una similar en Campeche. No, afortunadamente no. No se tenga una lista de las víctimas, ¿no? Una lista real que digan, oye, es que este camión recogía en cualquier lado, pues ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que tenga eso? Y dos, pues ya es momento que apliquen lo que hacen en otros lugares, que después de 3 horas de manejar, están obligados los conductores a descansar 45 minutos, ¿no? Y no es que ande la policía detrás de ellos, lleva una bitácora, que a mí me lo decía uno, bueno, y te vigila, no, dice, pero si de casualidad te cae uno y no te cae la autoridad y no cumpliste, las multas no te las acabas. Entonces, O las mordidas. No, la multa dice porque la llevan. No, el tema de la mordida es otra situación. Pero vamos a un corte y luego hablamos de las mordidas. Los radioescuchas de NCS tienen su lugar apartado en Mesa Revuelta. Sigue escuchando Radio Fórmula en www.ncscampeche.com. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Ya estamos de regreso. Nos quedamos con la opinión de Ricardo Medina. Pues escuchaba ahorita a Nelly y a Pepe, ¿no? Y sin duda coincido. Estos eventos, estos sucesos trágicos, dramáticos, muy graves, ¿no? Pues se tienen que evitar resolviendo varios problemas. Sin duda alguna, como bien decía Nelly, el tema de la circulación de los camiones de carga, de los autobuses, de los vehículos pesados, ¿no?
cada vez está más, no solamente involucrada directamente en estos hechos, sino que lo vivimos y lo palpamos quienes tomamos carretera, ¿no? Donde hay gente que, pues, de manera muy responsable se conduce, ¿no? Y pone en riesgo a ellos y a todos los que están a su alrededor. Entonces, eso tendría que haber finalmente una respuesta. Y sin duda, sí hay que apelar al buen comportamiento de la gente, hay que apelar pues a la buena civilidad, pero sobre todo tendría que estar una autoridad presente que cuide esto. Yo ayer, por unas circunstancias, tuve que ir a la ciudad de Mérida a buscar una persona y regresé pues casi en la madrugada, ¿no? Y ni un solo vehículo, ni una sola patrulla me topé. No hay. Una sola patrulla. Es increíble. El paradero de Jalachó es una trampa mortal. En el momento que estás pasando, tienes que ir con mucho cuidado porque te salen los vehículos y te bloquean Pero el además carril, ¿no? los trailers están sobre la el vía, paso, claro, sí. sobre la vía. Entonces, sí, por supuesto, tiene que haber buena conducta de los transportistas, de los choferes, de todos, pero tiene que haber una autoridad que cuide y eso está faltando, está careciéndose. Por otro lado, tampoco podemos desestimar las condiciones de nuestras carreteras, que se están ahorita dándole su chaneadita, como decimos, pues bueno, después de muchos años, de toda la administración de López Obrador, que no se invirtió un peso en ellas, pues bueno, creo que nos estamos quedando cortos con lo que finalmente se tendría que hacer. Y aquí se tocó también un tema muy importante. Campeche es la puerta de entrada, la conexión de la península con la República Mexicana. Y entonces venimos de carreteras de Veracruz, de Puebla, de Tabasco, ¿no? De 4 carriles en buenas condiciones y de pronto llegamos al límite con Campeche y se vuelve todo un cuello de botella. En Atasta se vive, en la Villahermosa Escárcega se vive, en todas finalmente, y eso es gravísimo. Gravísimo porque no solamente repercute en la seguridad de quienes transitan en ellas, sino también en agilizar, por ejemplo, el comercio, en facilitar finalmente condiciones adecuadas para el turismo, etcétera, en muchas otras cuestiones. Es increíble que Campeche, como bien se dijo, tenga las peores carreteras. No lo digo yo. Hace unos años, el año pasado creo, circuló un estudio donde catalogaba que el estado de Campeche tenía las peores carreteras del país. El año pasado, como a mediados de diciembre, el gobernador Javier May de Tabasco anunció una inversión para modernizar a 4 carriles la carretera Macuspana-Escárcega. Y pues eso evidentemente es algo muy positivo. No vi ninguna noticia al respecto desde el gobierno estatal. Sí, pero ya lo anunció igual la presidenta. Posteriormente, el 13 de enero, la presidenta en su conferencia mañanera reiteró la inversión, matizó las cosas porque ya no lo hizo como lo mencionó el gobernador, que iba a ser de inmediato y que pronto se iba a acabar, sino que ya dijo, bueno, es una inversión de 11,000 millones de pesos, entonces esto se va a llevar 3 años. Ojalá esto ocurra, ojalá esto pase y no ocurra como nos ha venido, pues de una otra manera sucediendo en otros anuncios dados en los últimos gobiernos, donde finalmente se señala que se va a hacer algo y se acaba no haciéndolo. Es algo riesgoso porque finalmente las condiciones económicas del país no son las mejores, donde ahorita hay mucha volatilidad en las finanzas públicas y pues ahí justamente tendría que haber, como bien lo decías, Homero, creo que una buena estrategia del gobierno estatal, de los legisladores federales, en general de toda la sociedad campechana para exigir, demandar que se cumpla con este compromiso. Si se logra modernizar la Macuspana Escárcega, estamos avanzando. Nos falta todavía la Tastas, Carmen, Champotón, toda esa zona sur del estado, que es la de más tránsito, porque desde ahí se diversifica, se ramifica hacia Chetumal, hacia Mérida, hacia Campeche, hacia varios puntos. Finalmente es una zona que urge modernizar, y no es solamente en beneficio de los campechanos, es de todo el país. Pero entonces, ojalá que no corramos el riesgo de que a la hora de ver que los números no cuadran, de que hubo menos recaudación, de que las cosas no vienen bien en las finanzas públicas, pues acabemos nuevamente siendo cancelados en un proyecto que sin duda alguna, como lo estamos viendo, permitiría salvar vidas, que es lo importante.
Antonio Gómez. Sí, mira, primero lamentable, ¿no? Un accidente de esta naturaleza. Comentaba fuera del aire que yo no tenía registro en mi memoria de un accidente que tuviera tal impacto. Y creo que independientemente de que coincidamos que es necesario modernizar obviamente nuestra red carretera y que también coincidimos que se privilegió como método de transporte de carga las carreteras, que se fueron ampliando los criterios para que cada vez los vehículos de carga pudieran llevar más carga, más peso, sin la modernidad de nuestras carreteras, y que también no hay la exigencia de parte no está en la reglamentación, por lo menos que entramos de cierta cantidad de horas tengan que ir por lo menos dos operadores. O sea, muchas cosas que cuando las plasmas en la ley y la autoridad las aplica, pues obviamente los empresarios son los primeros que... Sí. O sea, es una obligación y entonces, pero es un tema de seguridad, ¿no? Entonces, yo creo que sí debería de modernizarse en ese sentido. Hay que empujar mucho y precisamente que tengamos vías alternas para el transporte de carga, o sea, diferentes maneras, que no todo tenga que salir por carretera y, bueno, muchas de las especificaciones, ¿no? Creo que esa es la parte importante. Creo que en este caso particular, y ojalá y que lo que comentemos pues no sea parte de alguna línea de investigación que tengan también las autoridades, porque pues se dicen, ¿no? Varios señalamientos de que el transporte que llevaba pasajeros pues también llevaba otro tipo de producto, lo que generó una gran combustión, porque es un tema que se tiene que investigar con mucha puntualidad. Yo preguntaba aquí, bueno, es un transporte que no es de una línea comercial. ¿Dónde funcionaron las medidas de seguridad también de ese transporte? ¿Sí? O sea, ¿por qué, de qué modelo era? ¿Por qué se permite o sea, muchas cosas que tenemos que revisar. Y efectivamente, yo vuelvo, como autoridad, lo puedes plantear. Como autoridad, lo puedes aplicar, puedes exigir. Y ojalá que en el momento en que se exija, obviamente, pues quienes están obligados a hacerlo, no lo tomen como una agresión. Es una medida necesaria, lo decía Ricardo atinadamente, hay que salvar vidas, sí, no solamente modernizando nuestras carreteras, sino haciendo también que se respete muchos de los reglamentos de transporte de pasajeros, de turismo, particulares, de carga, ¿sí? Que nos permitan tener una situación diferente. Creo que, yo insisto, hay líneas ahí de investigación que deben de ser muy sensibles, que deben de estar pues dándose. ¿Para qué? Para que pues las víctimas también tengan una correcta atención, los familiares de las víctimas, y que bueno, esto busquemos que no se repita. Todos los días, lo decía Nelly aquí, los días donde tenemos un accidente por carretera, el 99% está involucrado un servicio de transporte de carga. Entonces, por ahí tenemos que enfocarnos. Yo, con todo respeto, digo a los empresarios transportistas de carga. Por ejemplo, hay una línea de autobuses de primera que llevan 2 conductores, ¿no? La única. Claro, por eso, pero estos son los privados, claro. ¿No? ¿Sabes qué otra cosa? Igual no me queda claro que esté en la ley, no está en la ley. Empezaron y de una u otra forma lo decía Antonio ahorita, empezaron a meter el doble, ¿cómo le llaman? El doble remolque. Cuando nuestras carreteras no están preparadas para eso, ¿no? Entonces, velo la semana pasada o hace 15 días, la volcadura de un camión de carga que traía lo de la caña y el caos que causó en Champotón. Y los ciudadanos de Champotón se aferran a que no se haga un desvío. A ver, es vital hacer ese desvío, aunque se enojen los de Champotón. El sí propio malecón se les destruye, no dura. Oye, ¿por qué? Porque en donde sí se puede hacer, no lo quieren. Y en donde es más complicado, por ejemplo, el desvío de Atasta, porque estamos que si lo quieren, no lo hacen. Es más difícil hacerlo, ¿no? Entonces, porque hay que recordar, a lo mejor es sentar a los ciudadanos de cada, y sentarlos, explicarles, decirles, o sea,
que hagan conciencia de que hay cosas que son... Cosas que tendrían que ser acciones de la autoridad. Y si no, hacerlas, pero no lo ha hecho nadie. No se quieren pelear con los chapotoneros. El problema es que no se quiere hacer nada, o sea, es increíble que... A mí me da la impresión que el problema es yo estuve ahí parada 5 horas o 6 horas, con ¿no? votos, Claro. con votos. Y la verdad era Con votos. en la noche era tráiler y tráiler. Sí. Es más, yo quedé atrás de una madrina de carros y de repente, después de tantas horas, porque empecé a ver lo de la madrina, empiezo a ver y veo que trae el último carro como un cincho, un cincho y luego un ganchito que amarra la última llanta del lado que yo veía izquierdo a una argollita soldada Imagínate eso al viajando fierro de la... a 120, No, pero espérate, lo más 140 grave, al por hora. fierro del camión, ¡prac! Y en eso veo la otra llanta, está suelto. ¿Qué? Y el que venía conmigo, muévete de aquí y muévete de aquí, porque esto, si no se cae, no sé, pero entonces puede caer. Entonces, a ver, no hay revisiones, no hay controles, no hay... Mira, no nos vayamos lejos, acá en el periférico, los volquetes que llevan el material para las obras que están haciendo el periférico, circulan a la velocidad que quieren. Claro. No hay, como decía Ricardo, una sola patrulla. No hay. No, y era desde antes que se fueran los que se fueron, que se fueron a la frontera norte. No hay una sola patrulla que estuviera ahí vigilando que no se hiciera eso. Y han provocado un montón de accidentes los volqueteros, como han ocurrido un montón de accidentes aquí en la Puerto Real Champotón. ¿Cuántos hemos visto de incendios de tráileres que chocan? Incluso un video que circuló, que se hizo viral, un trailero que la cámara que trae cómo graba, cómo pasa entre el fuego, ¿no? Ujú. Porque no hay efectivamente esa vigilancia, no hay esos controles que se requieren para que pues en realidad respeten, pues no venga nadie, pues hacemos lo que quiera. Como tú vienes en la carretera y hay traileros que ya se te quieren encaramar, ¿no? Justamente nosotros le presentamos a la Guardia Nacional un oficio porque Paz de Familia del Colegio Cumbres, Paz de Familia del Tecnológico de Lerma, del Tecnológico de Campeche, trabajadores del hospital, ¿no? De todas estas zonas, nos habían externado esta preocupación, porque a raíz de las obras del tren ligero, la circulación desde las 6 de la mañana hasta las más o menos 9 de la mañana de volquetes cargados con material pétreo, que no traen lona, que vienen a exceso de velocidad, es verdaderamente muy, muy frecuente y muy peligrosa. En esa zona, particularmente, en los últimos 2 años han ocurrido lamentables accidentes con pérdida de vidas. Entonces, mandamos un oficio a Guardia Nacional, nos contestó el primer superinspector Gabriel Estudillo Vargas, donde se comprometían a hacer operativos. Sí hemos visto que hicieron 2 o 3 paradas de gente, pero siguen ocurriendo estos hechos. Entonces, aprovechamos esta tribuna para poder hacer el llamado nuevamente a la Guardia Nacional para fortalecer estos operativos, así como también a los volqueteros de CTM, Cenovi, cualquier otro que esté participando, para que tomen medidas básicas de protección para ellos y para la gente. Material que vienen regando por la carretera representa un alto riesgo, no solamente porque representan posibilidades de derrape, sino porque es algo que puede caer y romper parabrisas, como ya pasó. Yo extendería todavía más, porque Ricardo hace el llamado a la Guardia Nacional. Y aquí lo hemos dicho, es un tema de que tiene que aplicarse la ley y la autoridad tiene que estar. Entonces, pues tendríamos que hacer un llamado a la autoridad de los 3 niveles, ¿no? Claro. O sea, Pues si tenemos la capacidad, si se tiene la oportunidad, o sea, la presencia de la autoridad. Ya tenemos la policía estatal de caminos, ¿no? Si tenemos autoridad estatal, cualquier presencia es inhibitoria de algunos actos. Pues, como Toño, eso, ¿no? déjame que te comente que efectivamente también le dirigimos un oficio a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, y ese oficio nos contestó el comisario Felipe Manuel Chan Méndez, director de la Policía Estatal de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, y básicamente nos dijo, en un oficio del 4 de febrero, que no pueden hacer nada, que es competencia federal, entonces que hagamos todo el trámite con ellos. Lo estamos haciendo, lo haremos. Lo importante acá es que haya una autoridad, si es la federal, que sea la federal, si es la estatal, que sea la estatal. Yo, como tú, pienso que debería ser un trabajo coordinado, porque cuando hay un hecho lamentable, ahí tienes a la Secretaría de Gobierno, dando la cara, resolviendo problemas, queriendo quedar bien con las víctimas.
atendamos esto antes. El chiste es que no haya estos accidentes. Mira, aunque sea totalmente injerencia federal, Tendría tendría que estar para verificar, para ayudar, para coordinar, para todo, aunque no tenga el personal, pero sí va a tener el problema, como lo que acabas de decir ahorita, que el problema lo tiene no nada más que fue una carretera federal, sino también como las víctimas son ciudadanos, pues los tienen también los estados donde están involucrados los que fallecieron lamentablemente y que no hemos querido decir acá, pero que el incendio estuvo terrible. Decían. Por eso las investigaciones tienen que ver bien qué es lo que pasó, ¿no? Ahora, comentando, sí, que lo hicimos en el corte, pero yo me acordaba del accidente que hubo ya casi hace un año, aquí en lo que le llaman el periférico, que si es periférico tendría que ser estatal, pero creo que sigue siendo federal, entonces no es periférico, ¿no? Porque ahí no entra ni una autoridad estatal. También fue un incendio brutal, ¿no? Entonces, No, pero además habría que ver ya cómo teníamos avisos, ¿no? Aquí habían habido varios muertos aquí en la Isla Guada Champotón, han habido varios. No, y muchísimos accidentes. Pero yo creo que una de las grandes razones, pero miren, seguro, si les metieran el 100% del control, que la ley, aplicaran la ley como está, al 100%, no se imaginan lo que se disminuirían los accidentes en la carretera que es de Campeche hacia el centro del país, llámenla Atasta o la llamas hacia Carmen o Campeche Champotón o Champatón Carmen o Escárcega. De veras, la gran mayoría he estado todos los días, en los últimos meses he estado en carretera y ay Dios, es más, ya no me quedo en ningún lugar. Y digo, bueno, hasta las 7 de la noche u 8 que termino y salgo en la carretera para venir a Campeche, no. En el momento en que mi horario, dependiendo de donde esté, me da que la luz se va a ir a la mitad del camino que voy a tomar de regreso, yo me quito porque es gravísimo lo que está pasando por seguridad. Sí, es correcto. Bueno, tenemos unos mensajes, dice Enrique Jacobo. Dice, no me imagino, dice, para trailers de noche y dice... Qué excelente propuesta para trailers de noche y desquiciar carretera y ciudades durante el día. Dice... No es que se tienen que parar en un punto, no es desquiciarlo, es parar en un punto de carretera y se paran. No. Es acondicionar, claro. Así hay en muchos países del mundo, así está, de 6 de la tarde a 6 de la mañana no pueden transitar los trailers. No se quedan en las ciudades. Tienen que estar en un punto carretero donde ellos tienen que calcular a qué hora sale para que les toque el punto de descanso. También hay que decir que igual los asaltos, ¿no? Se quedan en cualquier lugar por los asaltos que son el pan de cada día en este país. Dice, también Enrique Jacobo dice, ahora bien, si propusieron que hubiera controles y sobre todo verificaciones, así como hay retenes de alcoholímetros, haber retenes o gestionar de alguna manera garantizar al chofer esté en condiciones de manejar, que no está bajo efecto de ningún medicamento, y que está certificado para manejar de noche, pues sí. La CCT ponía unos retenes de medicina. De hecho, con este comentario igual es, a ver, ya no los he vuelto a ver tampoco. En el momento que anochece, no pueden entrar a las ciudades ni un tráiler. Y Daniel Escobedo dice, existe un formato que se tiene que llenar para conductores de licencias federales, que es una bitácora de la orden de servicio, en donde después de cada 4 horas deben tener al menos 30 minutos de descanso. El problema es que esa ley la aplican al aeropuerto, a conductores que no hacen ni media hora de los hoteles al aeropuerto, pero la Guardia Nacional no lo revisa a los choferes de los tráilers, y son los que se deben cuidar más. ¿Sí? Y el otro problema es que no calculan el horario en que van a salir los tráilers para que les toque en cierto punto donde sí se pueden parar su descanso o su comida o lo que fuera, ¿no? Entonces, lo hacen todo a desorden, entonces yo creo que sí tiene que haber un control. Definitivamente hay que sentarse, analizarlo. No es cualquier cosa, pero sí hay que ponerle controles. El problema gravísimo que lo tenemos. La dinámica económica de la cantidad de transporte que es impresionante. Pesado, es impresionante.
O sea, una cantidad que ha crecido, ¿no? Sí, de pues mes ya no con solo mes, porque año con desapareció el tren de carga, ¿no? Eso te iba yo a decir ahora, también en Por otros eso países planteamos vías liberan alternas. mucho porque tienen puerto, tienen por avión y tienen obviamente, los Que también trenes es de algo carga que es aquí algo no. que se Aquí debe no de tenemos. explorar para que de manera... Todavía no dan Por mucho alguna razón se importante abandonó. No, y la otra es que tiene que haber una tragedia para discutir el tema. Claro. O sea, Bueno, vamos al corte, efectivamente. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Lo que no sabías de la política en Campeche lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Es cuando hay los accidentes. Ay, nosotros no. Ya estamos de regreso. Bien, Ya estamos pudiera de ser al regreso. revés, para que ellos se van a matar de todas formas. Bueno, vamos a cambiar de tema. Dice, el viernes pasado se reunieron los gobernadores de Campeche como anfitriona Laida Sansores San Román, de Quintana Roo Mara Lezama y el gobernador yucateco Joaquín Díaz Mena. Estuvieron en la casa de los gobernadores acompañados de integrantes de sus gabinetes de gobierno y establecieron acuerdos para tener una mesa de seguridad a nivel península. Cito, para fortalecer la coordinación interinstitucional y optimizar el uso de la tecnología. Asimismo, dar seguimiento al acuerdo humanitario para los habitantes de la zona limítrofe entre las entidades. También propusieron proteger los productos icónicos de la región y la producción local, modernizar el cordón fitosanitario con énfasis en el combate a plagas como el gusano barrenador y enfermedades del ganado como la tuberculosis, además de la promoción turística y la cultura de la región. Las gobernadoras y el gobernador en una rueda de prensa aseguraron que no se está descuidando la seguridad con la salida de los elementos de la Guardia Nacional. Casi 1,000 que dejaron las tres entidades, en el caso de Campeche 500 para dirigirse a la frontera norte. Bueno, ayer Mara Lezama anunció que creo que 3,000 elementos más en su Quintana Roo. De ellos, ¿no? Que Dios los agarre confesados. Sí, hombre. De ellos, pero bueno, cuestiones interesantes, ¿no? A mí, por ejemplo, me pareció muy interesante una de las propuestas de hacer un atlas delictivo de la región, conjuntar esfuerzos para, pues, hay que blindar la región, hay que reconocer que en Tabasco están las cosas terribles, entonces, pues, obviamente cuando... Quintana Roo igual, ¿eh? O sea, sí, claro, Cancún. Y otras... Playa, Tulum. Y otras, por ejemplo, que tienen que ver con la cuestión de turismo, que nosotros no terminamos de despegar, hay que reconocerlo también, y un tema del que Ricardo está muy familiarizado y que ha estado dándole con eso, es el tema de las abejas, ¿no? Que dicen que también proteger a las abejas, proteger la industria apícola. Bueno, pero como yo digo, aunque ustedes dicen que no, pero la mejor opinión la tienen ustedes. Ricardo. Pues este tipo de reuniones se han dado en años anteriores, ¿no? Y creo que es algo importante desde el punto de vista que los tres estados de la península tienen un nivel de integración importante, no solamente por su territorio, sino porque nos unen muchas cosas, la cultura, la economía, nos unen incluso hasta los lazos familiares, ¿no? Entonces, el trabajar unidos siempre va a ser mejor. Creo que es una muy buena oportunidad para plantear proyectos en común. Creo que tendría que ser algo donde el resultado de estas reuniones sea salir y plantear, por ejemplo, ahora que estábamos hablando en el punto anterior de las carreteras, una propuesta para modernizar la red de carreteras en la región. O cómo, por ejemplo, optimizar el ya existente Tren Maya, que parte de lo que se mencionó para justificar esa enorme inversión era poder dispersar esos 10 millones de turistas de Quintana Roo en toda la península, pero el día de hoy eso no está ocurriendo. Y no va a ocurrir si no se pone un plan estratégico y cada quien hace su parte. Entonces, sería algo muy interesante que un resultado de este tipo de reuniones sea algo tangible y concreto como eso, o porque como es mencionabas. Un punto importantísimo también, Ricardo. Campeche es la entrada a la península, ¿no? Y entre los tres estados pues, deben empujar para que se modernicen las carreteras. Claro, por supuesto. Realmente lo va a beneficiar a toda Entonces, la región. creo que cuando yo revisaba alguna de las notas de esa reunión, pues vi parte de lo que se puso en la síntesis, ¿no? Que mencionabas, pero no vi más cuestiones. Y creo que si al final no se usa esa plataforma como este tipo de reuniones para presentar una propuesta al gobierno federal y demandar recursos
para acciones concretas de impacto peninsular, pues estamos desperdiciando la oportunidad, ¿no? Qué bueno que se establezca mejor comunicación y coordinación por temas de seguridad, eso se tiene que hacer, y seamos honestos, eso se está haciendo. No es necesario que se reúnan los gobernadores, la gobernadora, ¿no? Para intercambiar información, ¿no? La verdad es que siempre ha habido un trabajo de mucha comunicación y coordinación. Qué bueno que le den ellos el respaldo y qué bueno que le pongan la atención política, ¿no? Pero eso está ocurriendo y se esperaría que ocurra mejor. Yo creo que la verdadera importancia de este tipo de foros y reuniones es presentar una visión peninsular, presentar un proyecto importante que impacte en la región, en la península, pero sobre todo unir la fuerza de los 3 estados para poder demandar y llevarlo a una exigencia de cumplimiento ante el gobierno federal. Porque también hay que reconocer algo. Hubo mucha inversión en el sexenio de López Obrador en el sur-sureste, pero ya no va a haber esa misma inversión en esta próxima administración. Y la verdad es que la inversión que se hizo en estos años de López Obrador, como es el Tren Maya, todavía le faltan muchas acciones finas, ahora sí que hacer filigrana para poder sacarle la rentabilidad que se debe hacer. Como mencionamos, el Tren Maya ya está, con algunas cuestiones que tengan que resolver, pero ya está ya. ¿Cómo hacemos ahora para generar productos turísticos? ¿Cómo hacemos para que finalmente el turista vea esto como un atractivo, venir hasta Campeche, agarrar su trenecito, ¿no? y moverse por toda la región? O sea, eso no se está haciendo, eso se tendría que hacer. Entonces, creo que esa es la parte. Ojalá que, estoy seguro que seguramente habrán otras reuniones, porque la tradición es que comienzan en Campeche, luego se van a Yucatán, luego se van a Quintana. Bueno, que en las subsecuentes le echemos ganita, que los gobernadores le echen ganitas para que verdaderamente presenten cosas interesantes y no solamente sean reuniones de foto. Antonio. El trabajo coordinado siempre deberá dar buenos resultados. Hoy tenemos una coincidencia interesante con Ricardo en que se deben de explotar la inversión, la infraestructura que se ha creado. Efectivamente, crear un plan peninsular, un plan regional de desarrollo para que no tengamos un estado como es Quintana Roo con la captación total del turismo y un estado como es Campeche con un mínimo de captación de turistas. Creo que es importante que esto pues se siga dando, ¿no? Y yo ampliaría lo que tocábamos en el punto anterior. Tenemos que buscar también obviamente métodos alternativos para el desplazamiento de los productos que son tan necesarios para generar para atender al turista, para el comercio, y podremos explorar tanto el Tren Maya como las vías marítimas, ¿no? Hay que recordar que hay puertos en algunos estados que pueden desplazar carga y que podemos con esto desahogar un poco las carreteras. Yo reitero, es importante hacer una inversión en carreteras, pero también es importante explorar diferentes formas de ampliar este desplazamiento. Que si se van a seguir dando, tenemos la confianza igual en que sí, que se va a crear una línea de proyectos de desarrollo turístico, pero también una muy importante que es la del cuidado del medio ambiente. Hay que recordar que Quintana Roo y Campeche comparten mucho de zonas ecológicas, reservas naturales, grandes reservas de agua y que pues, es importante cuidarlas y no por el desarrollo sacrificar muchas de estas, ¿no? Entonces sí esperamos que vengan anuncios muy importantes de gran impacto de manera coordinada para que podamos como región pues salir adelante. Y que ya dejemos, porque por ejemplo en Campeche no dejamos de decir que hay la mejor miel, que el mejor pulpo, que el mejor camarón, pero no vemos el valor agregado que siempre se dice, ¿no? No vemos la industrialización. Nelly. Sí, creo que dentro de yo sí vi bien la reunión, creo que aunque sabemos que es algo que se da y que seguramente lo estaban haciendo, pero que se reúnan y en los 3 y en corto planteen cosas para la zona siempre va a ser muy, muy bueno. Quizás lo que no vi y que sería bueno es lo poquito que producimos en Campeche, cómo hacer también
para que llegue porque sabemos bien que el mercado yucateco es cerradísimo para los campechanos. Ellos tienen una forma muy cerrada de hacerlo, pero tenemos la parte de Quintana Roo y no olvidemos gran parte del desarrollo de los últimos años que tuvo Yucatán, pues lo plantearon en base a lo que se estaba haciendo en Quintana Roo, y nosotros creo que no lo hemos aprovechado. Ahí es donde pudiéramos, dentro de estas reuniones, buscar cómo lo poco que producimos, pero sí que hubieran algunos acuerdos o algunos trabajos para que pudiéramos entrar con esos productos, porque hay muchísimos que seguro traen de algunas otras partes del país, y nosotros pudiéramos acceder a esos mercados en Quintana Roo con mucho mejor precio y acceso para el consumidor ahí en Quintana Roo. Me parece que eso quizás faltó, pero pudiera ser en las próximas, dentro de todos los trabajos, y que no sea solo de seguridad. Creo que de seguridad es importantísimo, porque lo que se ha avanzado en turismo en esos estados, y sigue habiendo ese desastre que hay, que ya nos empieza a caer algunas cosas, pues la gente va a dejar de ir igual, ¿no? Entonces creo que hay que fortalecernos como península, siempre pensando que Campeche vamos en desventaja porque estamos impresionantemente mucho más chiquitos. De inseguridad estamos. Ahí no, ahí sí estamos bien, pero pues... Para ahí vamos. Pero para ahí vamos, ¿no? Si no lo atendemos, ¿no? Pero sí, en el tema económico somos totalmente pequeñitos, pero yo creo que para Campeche debiera de ser un punto de oportunidad, y si la relación de los gobiernos es buena, pues pudiéramos abrir por ahí mercados o mesas, por lo menos, para trabajar y abrir esos mercados, porque hay muchos productos de aquí de Campeche que pudiéramos entrar ahí, que se pudieran aprovechar, claro, así es. Pepe. Efectivamente, yo lo veo así también. Creo que va a depender mucho de la habilidad del gobierno del estado de Campeche de poder meter a Quintana Roo y a Yucatán en programas estratégicos en beneficio para el estado. Se busca evidentemente un desarrollo peninsular en los diferentes temas: económico, industrial, pesquero, turismo. Pero Campeche evidentemente también tiene que ver qué puedo aportar como estado para en beneficio de mis mis estados vecinos. Creo que Campeche está con un poquito más de visión de proyecto. Creo que tiene que promover los proyectos con mucha iniciativa, es el estado de Campeche, porque estamos necesitados en este momento de desarrollo industrial, necesitados de turismo. En tema de seguridad, aunque creo que hay otros estados peor que el nuestro en este momento en tema de seguridad, como puede ser Quintana Roo, pero también tenemos un problema serio de inseguridad que está creciendo. Creo que va a depender de mucho, no solamente de los proyectos y lo que piense Yucatán y Quintana Roo de lo que para su estado, pero yo creo que Campeche necesita en este momento ser más habilidoso, tener una mejor estrategia para trabajar en conjunto con estas dos entidades, que sin duda pueden aportar mucho más un acuerdo entre los tres estados de la República Mexicana en visión peninsular. En este momento yo estoy convencido que Campeche podría aportar no solamente diferentes productos, pero ¿qué otra cosa más va a aportar Campeche? Porque aquí el tema también, cuando tú discutes en una mesa de negociaciones, yo pongo esto, ¿tú qué pones? ¿Cómo coordinamos esto que tenemos como estado para beneficio de los tres estados que estamos platicando? Campeche necesita ser muy hábil, insisto con esa palabra, muy hábil, porque si no es hábil, realmente no vamos a lograr explotar, como aquí se ha dicho en esta mesa, tal vez el Tren Maya, ¿sí? Que muchos creemos que va a terminar un sistema realmente para traer mercancía. Esperemos que se explotar realmente para el turismo, porque realmente hace falta en Campeche mucho turismo, pero esa estrategia no la tenemos no de ahorita, de hace años, ¿sí? Pero que en este momento se abre una vez esta oportunidad para lograr algo en beneficio de todos los campechanos. Bueno, tenemos unos mensajes, dice Edmundo Dantes: el gobierno anterior nunca consideró realmente a Campeche como la puerta del sureste. Solo comparemos cuántas obras le hicieron a Yucatán y a Quintana Roo para abrir los ojos y ver que no fuimos tan beneficiados. Y dice también: Campeche debe copiar las ideas de desarrollo de Yucatán y Quintana Roo han realizado. Para eso el gobierno debe realmente invertir en infraestructura carretera de inicio para mover rápido lo poco
que produce el Estado. Bueno, vamos a un corte y regresamos con otro tema. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Bueno, estamos de regreso. Ya somos dos. Habitantes del poblado de Lerma, de los más cercanos a la capital del estado, cerraron por 24 horas desde el domingo hasta ayer lunes la principal entrada y salida de la comunidad y retuvieron un camión de transporte en protesta por el mal servicio que proporciona la empresa Alianza Moderna de Campeche, con solo 2 unidades que no están en buenas condiciones y denunciaron que no respetan los horarios. No es la primera vez que en este pueblo los ciudadanos se manifiestan y ayer levantaron el bloqueo después de acordar con la Agencia Reguladora del Transporte que se habilitaran 4 unidades en 2 rutas, la del Tecnológico de Campeche y la del Marañón, desde las 5 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. Bueno, pues a ver cuánto dura este convenio, porque la euforia siempre es de los primeros días, pero Ricardo. Pues es que este es un problema que no es de ahorita, ha estado vigente y se ha estado señalando en varias ocasiones. Bueno, hace muy poco todavía Carla Toledo estuvo ahí con las autoridades del transporte, ¿no? Con gente de la comunidad, precisamente externando su molestia. Durante la campaña igual se hicieron gestiones en ese sentido, ¿no? Antes, o sea, es algo que verdaderamente genera malestar y graves problemas a la gente de Lerma. O sea, la gente de Lerma no tiene manera de salir. Yo conozco amigos, compañeros, ¿no? Nelly lo tiene que tener muy claro también, que necesitan trabajar o transportarse aquí a Campeche y no hay forma de salir, o sea, porque simplemente no hay unidades. Déjate de que estén en buen estado, que no hay unidades. Entonces, eso es algo muy grave porque pues le estás impactando finalmente a la ciudadanía, porque tienen que entonces que tomar un taxi que es más caro, ¿no? O sea, en fin, los afectas en todos los sentidos. Escuchaba por ahí que un comentario de alguien que decía, es que no quieren tomar el camión. Bueno, pues es que si el camión llega sin una hora específica, llega en malas condiciones, y pues nadie se aguanta, buscan las combis, buscan cómo salir, la gente tiene que resolver sus problemas. Creo que al final, tanto va el cántaro al agua hasta que se derrama, ¿no? Hasta que se rompe, y esto es lo que está pasando con la gente. Ya habían tenido muchas reuniones con las autoridades, no se había dado una solución real, y pues bueno, lo que pasó, lamentable, pero finalmente es una manera de llamar la atención. Como bien dices, Romero, ojalá que esto no sea simplemente 15 días, ¿no? Y ya luego caiga en lo mismo, como ha pasado, sino que verdaderamente se busque una solución y se busque, ahora que se trata de hacer todo este proceso de modernización del transporte público en Campeche, pues que Lerma sea uno de los temas a resolver y darle una solución definitiva. Antonio. Mira, tuve la oportunidad de estar en la legislatura del 2018 y sí planteamos en muchas ocasiones desde ahí la necesidad de hacer muchas modificaciones al sistema de transporte, no solamente aquí en la capital, sino en el estado. Planteaba hacer desde una reingeniería de rutas, revisando cuál es la cantidad de personas que se desplazan de un punto a otro. Son estudios que se pueden hacer de manera profesional y que te permiten tener la base para determinar cuántas unidades, a qué horario es importante que se desplacen y no quede solamente en la subjetividad. ¿Por qué? Porque hay una gran reticencia de repente por algunos transportistas de decir, es que mi camión si baja solamente con 10 pasajeros, mejor páralo, paga la sanción por no ir esa vuelta, y entonces tú dejaste ahí a varios usuarios, o sea, sin el servicio. Y eso es parte de muchos de las costumbres, por no decir vicios, que existen dentro del transporte.
esperábamos que esta nueva ley de transporte que aprobaron, que se aprobó en la siguiente legislatura, pues pudiera haber enmendado muchas de esas situaciones, pero pues al parecer, o sea, sigue quedando a deber en el tema del transporte. Es un tema sensible. Hay que meter una mano firme con una visión y conciliación política por diferentes intereses económicos que hay ahí de los mismos transportistas, pero que al final tenemos que hacerlo, obviamente, poniendo en el centro de todo al usuario. Entonces, sí, Lerma es una población que solamente tiene una entrada y salida y que requiere un sistema de transporte, pero pues Lerma no es el único que tiene ese foco rojo. Hay muchas colonias, hay muchos lugares dentro de esta ciudad, las alejadas del centro de la ciudad, alejadas del centro, que están en esa misma situación, y creo que se está perdiendo un poquito en la euforia del nuevo sistema de transporte, de la modernidad, de la conectividad con la estación del Tren Maya. Se nos está perdiendo un poquito el enfoque de las zonas muy populares, que son las que desplazan la mayor cantidad de usuarios del transporte colectivo, y que bueno, son los que obviamente merecen ser atendidos en primera instancia. Entonces sí hacemos un llamado, y con la estima que tenemos a nuestro amigo Gamboa, que hoy es titular de la agencia, para que cambien esa visión, no se centren solamente en lo que viene en el nuevo sistema de transporte. Tenemos que ir atendiendo también las necesidades que hay desde las colonias más alejadas, donde está la población, que es la usuaria principal de los sistemas de transporte colectivo, y que obviamente exige la calidad y la modernidad en el transporte público que se merece. Pero además a mí me llama mucho la atención que el nuevo sistema COSH, que va a entrar en funcionamiento, nos dicen que para marzo, que ahora sí, en marzo, me llama mucho la atención que, según veo en el letrerito que tiene ya en el paradero, el horario es hasta las 10 de la noche. Y creo que ahí se están quedando cortos, porque hay gente que sale a las 11 y a las 12 de su trabajo. Entonces, creo que antes estaba, antes era las unidades funcionaban hasta las 12 de la noche, ¿no? No todas. No todas. Dejaban, bueno, es lo que siempre han dejado, ¿no? Por ejemplo, dejaban para plancha, si habían 6, dejaban 2, ¿no? Pero pues, tú sabías que para las 12 tenías que correr al mercado porque ibas a alcanzar la unidad, pero ahora pues te están cortando 2 horas, ¿no? Sí, no, es necesario. La dinámica de movilidad de los campechanos, hablo de la capital, obviamente ha cambiado, no es lo mismo. Claro. Y entonces sí se tiene que estar revisando. Yo insisto, no está de más hacer un estudio de desplazamiento, hay las herramientas, se puede hacer a través de una universidad, de un instituto tecnológico local, para que obviamente no sea un gran gasto, pero que te da los elementos suficientes para que tú tomes decisiones de planeación en el transporte, y que no sean meramente el tema económico, o la utilidad o la rentabilidad lo que te esté haciendo tomar las decisiones. Sí, pero porque además no te dan, una cooperativa o un concesionario no tiene nada más Lerma, ¿no? Sino le tienen dado otra ruta donde vienen llenas sus unidades. Se van compensando. Mira, yo que todos los días lo veo, porque gente que trabaja con nosotros, ya sea que viene de la ciudad o viene de Lerma, es un problema gravísimo, porque no es nada más que el problema es que no hay las suficientes unidades, porque todas vienen rebasadas y hay ciertos puntos en los que ya ni paran porque vienen llenas. ¿Qué ocasiona, por lo que yo entiendo todo esto? Que hace un año, creo, entró un sistema de motocochecito en Lerma, que solo les dieron permiso para Lerma. Entonces la gente se desplaza en Lerma en este sistema, que por cierto está muy bueno, me parece. Y la gente en Lerma entiendo que está bastante contenta. Entonces a los camioneros, entiendo también, ya no les redituaba, porque tenían que competir con ellos, y disminuyeron las corridas. Por eso los camiones que hoy hay vienen atiborrados, porque esto no pasaba. Hace meses, este tipo de transporte, estos chiquititos que le digo que es motocochecito, yo los vi como aquí de la avenida esta de antes, de aquí, después de Pemex para acá,
hay un saloncito y una graduación de una escuela ahí de Lerma. Y la gente se transportó en eso, muchísimo, ya es un montón de esos taxis. Sí, ya están enumerados. Oye, los detuvieron, se los llevaron porque no tienen permiso. Sí, no pueden salir de Lerma. Pero a ver, que vean cómo les dan permiso para que salga, porque si tú a la gente de Lerma la transportas hacia los paraderos que están en el ISSSTE o de la universidad, se acaba el caos. Entonces, que porque es vía federal, que porque ahí no se... O sea, a ver, yo creo que sí tiene que haber una ley, sí tiene que haber una orden, pero el problema de la ley de transporte en el Estado es que han tenido estrangulado y super cerrado la apertura de más participantes. Y otra, es una palabra clave, orden, porque bueno... Es que con orden que dejen participar a todos el que quiere trabajar. No, y que le pongan horario Pero al si autobús, esos taxis que se oponen o taxistas que me acuerdo hace muchos años, sobre todo más, que no dejaron ni entrar a Uber. O sea, por favor. O sea, no puede seguir esto así. Es que me ayudan en la próxima elección. Hombre. Ese era además, todo con los pero además, si el taxistas. pasajero sabe que cada 10 minutos, cada 20 minutos va a perder el autobús. Entonces yo en mucho personal, ¿qué es lo que agarro? Te lo juro, los agarro, los subo a mi coche y me los llevo a un paradero donde sí haya flujo. Claro. ¿No? O si no, alguien ahí que tiene vehículo de nosotros, ahí llévalos en la camioneta. O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿por qué? O sea, los gobiernos también se han pasado en buscar controles y no dejan desarrollar ni que la gente sea libre en si toma tal o cual forma, en este caso que estamos hablando del transporte. Entonces, ese fue el problema. Entonces, a los camiones no les interesaba, disminuyeron las rutas y, exacto, las unidades, y entonces, bueno, pues hay un problema. Hay un concepto gravísimo. que se llama, o sea, donde el transporte está. Yo no liberado, hubiera, entiendo que quitaron, o sea, no ayer quitaron el paro, yo no lo hubiera quitado, Mientras tú porque va a ser un atole, no, o sea, hasta que no me lo resuelvas bien, o sea, va a ser atole ejemplo, con el dedo. Hicimos nosotros igual un planteamiento, o sea, vamos a eliminar el tema de la concesión que te dura 5, 10, 15 años. Es un planteamiento de uso y demanda, ¿no? Entonces, tú quieres ser transportista, cumple con los requisitos, que la autoridad te verifique que tienes la capacidad, que tienes tu licencia adecuada, que tu vehículo cumple con las condiciones, tal, y vámonos. O sea, píntalo del color que es correctamente y ya está. Entonces empiezas a trabajar en el transporte. Hoy tenemos las concesiones que primero te ponen un candado que te dice que es bajo un estudio de factibilidad o de mercado, que nunca se hace. ¿Sí? Y tenemos 15 cuántos años que las concesiones están ahora la así gente apretados. busca su forma. Está ya ahí Ubermoto. Cerramos con Pepe. Cerramos con Pepe. Dale chance a Pepe. Sí. El mejor está bien. comentario. Gracias, Antonio. Hablamos del sistema de transporte de Lerma, pero también las calles están muy descuidadas a la entrada de Lerma, y no es un tema de ahorita, es un tema de meses o de años, a pesar de que han estado tratando de limpiar las calles. Lo cierto del transporte público en Lerma es que no solamente es un tema de falta de unidades, que es correcto, hace falta unidades, pero creo que, como bien se dice aquí, tiene que haber una reingeniería, porque hay que saber realmente cuándo es el momento que más se abordan los ciudadanos a los autobuses, porque es 3 horas del día, o muy temprano, a las 8 de la mañana, o 1 de la tarde, o 7, 8 de la noche, que son los estudiantes del Tecnológico de Campeche. Entonces, eso es lo que hace falta también. Pero también Toño acaba de decir algo muy importante en su intervención. Creo que a la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche no ha puesto seriedad en temas como el caso del Lerma. Bueno, ¿qué va a poner seriedad si tuvo el bloqueo el domingo y se veía hasta ayer citó? Porque incluso dejó entrever este apellido Gamboa, José Luis López Gamboa, que no está contemplado Lerma en un aumento de transporte. Lo dejó entrever, que no está contemplado un aumento de transporte. Quiere decir que tiene un desconocimiento total de lo que está pasando en Lerma en el tema del transporte. Bueno, vamos a un último mensaje. Alberto Cahuich dice, ¿por qué no se utiliza el derecho de vía que ya no está funcionando de Lerma hacia la ciudad? Utilizar ese espacio que va hacia Lerma, aunque llegue nada más a los Manguitos, el crucero. Dice, bueno, ya nos vamos, agradecemos a Nelly Márquez,
José Segovia, Ricardo Medina, Antonio Gracias. Gómez, pero sobre todo usted que nos vio y nos escuchó. Nos vemos el próximo martes. Los editorialistas de Mesa Revuelta regresarán el próximo martes a las 8 de la mañana para defender con la razón sus ideologías. Solo en Radio Fórmula Campeche.